Bendiciones, pueblo de Dios, Ministerio Cristiano Unido Puerta al Cielo. Sean todos bienvenidos, familias. Qué bendición es que estemos aquí una vez más en segmento Pan de Vida. Y como siempre, hermanos, hermanas, familias, ahí compartan este tiempo glorioso de segmento Pan de Vida. Comparta a sus familiares. Voy a dar un tiempito, como siempre lo hacemos, y para que usted pueda invitar a todos los que el Señor ponga en su corazón. Así que vamos a tener este tiempito. Invitemos todos. Hermanas, familias, espero que usted haya compartido y sigamos compartiendo también en el tiempo de la prédica. También recuérdese que tenemos allí este tiempo también de oración. Si usted necesita oración, nomás escríbanos, que es un tiempo también para orar por sus necesidades. Si no podemos orar aquí, seguimos orando por sus necesidades también. Aquí estamos para servirles, unidos en el Espíritu. Bueno, vamos a hacer una oración para ya empezar y seguimos con el libro de Josué. Oremos. Dios amado, Dios bueno, amoroso, le damos gracias por esta noche que nos permite llegar a cada hogar, Señor, a cada familia, Padre amado, que ha apartado este tiempo también para escuchar su santa palabra. En tu nombre, Jesús, pido su divina dirección, que me guíe, Señor, a dar este mensaje como lo ha venido haciendo mi Señor, Padre amado, y que todos estemos unidos, Señor, en el mismo espíritu, escuchar lo que usted quiere decirnos en esta noche. En tu nombre, Jesús, y también, Padre Celestial, si hubiera alguna necesidad, que sé que todos tenemos necesidades diferentes, pero hay algunas más fuertes que otras. Padre amado, yo le pido que usted sea en cada necesidad de mi hermano, mi hermana y todas las familias, Señor. Cada necesidad por nombre. Padre Santo, le pido que usted sea concediendo conforme a su santa voluntad. En tu nombre, Jesús, Padre amado, entrego este tiempo. Amén y amén. Bueno, vamos a ir allí a Josué y ahora nos toca el capítulo 8. Y vamos allí a hacer una pequeña introducción. Es del capítulo 8 de Josué, del 1 al 21. Está un poco largo, pero voy a hacer una pequeña introducción y luego seguimos en el capítulo 8, pero verso 22 al 26. Pues en el capítulo 8, del 1 al 21, encontramos una detallada descripción de la estrategia que el Señor dictó a Josué para la toma de Ai. Josué había aprendido su lección y siguió al pie de la letra las instrucciones del Señor. Es que, hermanos, familias, todo lo que estudiamos la vez pasada, el miércoles pasado del capítulo 7, aprendimos muchas cosas y hemos venido aprendiendo, por supuesto, en cada capítulo. Pero aquí Josué aprendió una gran lección y basado a la lección que aprendió, él siguió al pie de la letra las instrucciones que le dio el Señor más adelante. Todo el ejército tenía que salir a la batalla. Allí está en el capítulo 8, verso 1, que Josué escogió a 30,000, no 3,000 como la primera vez, que el combate iba a requerir esfuerzo y sacrificio, pues habría que hacerlo durante la noche, que tiene que usar la estrategia de Dios sin ninguna alteración. Tenía que usar lo que el Señor le había dicho, sin agregar ni quitar nada. Tenía que hacerlo exactamente como el Señor le había dado la instrucción. Es que, hermano, Dios nos da siempre las instrucciones para hacer lo que es necesario hacer y conforme lo que Él quiere para bien nuestro. Él siempre nos da las instrucciones. La palabra de Dios es la misma instrucción. Ahí está el consejo divino. Josué estaba siguiendo allí, después de la lección que aprendió, ahí estaba siguiendo al pie de la letra todo lo que le había dicho el Señor, sin poner y sin quitar. Todo exactamente así. Josué, el ejército y el pueblo hicieron tal cual Dios había ordenado y los resultados de esta victoria están a la vista.
Dicho de otro modo, esto es lo que pasa cuando nos volvemos al Señor. Cuando nos volvemos al Señor, entonces allí reconocemos todo lo malo que hicimos en el pasado, y cuando volvemos a hacer las cosas bien, a hacerlas como Dios manda, como Dios lo dice en su santa palabra. Porque sabe que siempre que nos apartamos del Señor o queremos hacer las cosas a nuestra manera o agradar a otra persona y no agradar a Dios, quiero decirles que eso va a ir mal. Por eso es que cuando reconocemos que cuando el Señor nos da la instrucción, debemos de seguir la instrucción que Él da, porque la instrucción que Él da es la verdadera, es la que va a tener el éxito y es la que va a tener la victoria. Y todos lo sabemos. Por eso es que cuando volvemos a Él, volvemos a hacer las cosas bien, como Dios quiere que las hagamos. Así vamos en este primer punto, es que la victoria es completa. Allí en el capítulo 8 de Josué, verso 22 al 26, vamos a leer esta porción. Y dice así: y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué. Verso 24. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Ai, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Mire, observemos bien. El Señor le había dado la instrucción y él estaba siguiendo la instrucción. Josué destruyó totalmente la ciudad y la dejó hecha escombros. Hasta el día de hoy la ciudad no ha podido ser reconstruida. Segundo punto, el botín es importante. En el capítulo 8 de Josué, siempre en el verso 27 dice así: pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. ¿Qué quiere decir botín? Botín significa posesiones, ganado u otros artículos de valor que se le quitaban al enemigo vencido. Por lo tanto, aquí miramos que Israel llevó el ganado y el botín, tal como el Señor lo había ordenado. En otras ocasiones el Señor les decía que dejaran todas las pertenencias de los de la ciudad. Pero en esta ocasión el Señor les dijo: llévense todo el botín. Llévense el ganado y el botín, llévense todo. O sea, el Señor estaba dando una orden y se tenía que hacer tal y como Él lo estaba diciendo. Este fue un botín material, pero también hubo un botín espiritual. Toda victoria para los que creen en el Señor los enriquece espiritualmente. Por eso es, hermanos, familias, que cuando obedecemos a Dios, sus mandatos, eso nos enriquece, tanto físicamente como espiritualmente. Es que siempre el obedecer al Señor siempre nos va a ir bien. El obedecer las instrucciones que Él nos da en su palabra nos va a ir siempre bien. Pero cuando nos desviamos de las instrucciones que están en este libro, hermanos, nos va a ir mal. Muchas veces ya lo sabemos y aún así sabiéndolo, lo hacemos y nos va muy mal. Pero cuando entendemos y aprendemos de esas lecciones, de esos errores nos hace ver nuestra capacidad y nuestra falta de compromiso, nuestra falta de entrega, nuestra falta de obedecer al Señor. Allí es donde nosotros reconocemos y nos volvemos al Señor. Y cuando nos volvemos para hacer todo como Dios dice en su palabra. Podemos ver la diferencia aquí, cómo Josué obedeció y cómo Dios le dio la victoria y cómo también los enriqueció espiritualmente, tanto materialmente, tanto espiritualmente. Y es que, hermanos, familias, cuando el Señor da algo, lo da completo. Él nunca da nada a medias, Él lo da completo.
Nosotros somos los que damos a veces a medias lo que el Señor quiere que demos completo. Y por eso a veces nos frustramos, nos ponemos ansiosos, pero a veces no estamos dando como debemos de dar al Señor. Y quizás algunas veces estamos dando todo al Señor y no miramos la victoria. Y es que el Señor nos da la victoria muchas veces en el silencio. Nos da la victoria a veces con un no. Y a veces nosotros queremos un sí. Pero el Señor, a veces el no es nuestra victoria muchas veces. A veces se nos cierran las puertas y decimos, ¿por qué se nos cerró? ¿Por qué está la puerta cerrada? Ese es un no porque está cerrada, pero el Señor sabe por qué está cerrada. Entonces el Señor más adelante va a abrir la que Él quiere abrir. Entonces podemos ver que esa es una de las victorias, porque si está cerrada es porque nos está protegiendo, es porque no quiere que fracasemos. Por eso tenemos que ver el lado bueno, el lado positivo, no el lado negativo. Porque si nos vamos por el lado negativo, siempre vamos a cometer errores, siempre vamos a estar cometiendo faltas, siempre vamos a estar llevando grandes lecciones de vida, pero no vamos a aplicar lo que el Señor dice. El Señor siempre nos está hablando y la manera que nos habla es para enriquecer nuestra vida, tanto física o tanto secular como también espiritual. Dios es un Dios de orden y lo hace perfectamente. Verso 30 y 31, vamos a leerlo. Dice así: Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte de Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Este tercer punto es que Israel da gracias y alaba a Dios, porque la gran victoria que el Señor estaba dando. Pero podemos ver aquí que después de una maravillosa victoria, lo menos que podemos hacer es acercarnos al Señor para decirle gracias y alabarlo delante de todos. El altar y los sacrificios fueron la expresión de su gratitud. El corazón agradecido siempre desea hacer algo visible para dar a conocer la gratitud de su corazón. Por esto, hermanos, un corazón agradecido al Señor le agrada. Dice que nosotros como hijos de Dios debemos de ser agradecidos en todo el tiempo. Debe de existir en nosotros ya el espíritu de agradecimiento. Siempre, constantemente, ser agradecidos por las cosas buenas y aún por las malas. Porque el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. Algunos, ¿verdad?, dicen, pero ¿por qué, Señor, es así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le pasa esto a alguien? ¿Por qué me pasó esto? El Señor sabe lo que hace. Y su palabra dice que en todo tiempo le debemos de dar gracias. Por lo tanto, debemos de tener un espíritu de gratitud en las cosas buenas y también en las cosas malas. Así nos enseña el Señor a tener ese espíritu de gratitud en todo tiempo. Ahora mismo damos gracias a Dios porque nos da este medio para poder llegar a su casa. Ahora mismo estamos recibiendo la palabra de Dios y damos gracias por esa palabra. Quizás hoy en todo el día y ahora que estamos en la noche, por supuesto en todo el día no le fue tan bien, o quizás le fue bien. Dice la Biblia que en todo tiempo debemos de darle gracias. Si no le fue bien, démosle gracias porque de algo nos protegió el Señor. Y si le fue bien, démosle gracias porque su bondad está también. En todo está su bondad, en lo bueno y también en lo malo que nos sucede, porque nos enseña grandes lecciones para aprender y no volverlo a hacer. Entonces, así sucedió con Josué. Josué entendió el mensaje, Josué obedeció y mire, la victoria fue enseguidita. Siempre que hacemos las cosas correctamente, enseguida tenemos la victoria. Pero cuando las hacemos desordenadamente y a nuestra manera o por complacer a otros, hermano, nos va a ir mal. Nos va a ir mal porque no lo estamos haciendo como Dios manda y lo tenemos que hacer por agrado a Él. A Él, no al hombre, sino a Dios. Por eso es que la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, no para los hombres. Todo lo que se hace para Dios es para Él, para Él. Todo lo que usted haga para Dios es para Él, no para los hombres. Por eso es que lo tenemos que hacer bien, porque es para Él.
¿Qué descripción tan elocuente nos enseña aquí en el capítulo 8, siempre en el verso 34? Dice así: después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Fíjese, nuevo interés por conocer la palabra de Dios. Esto es lo que nosotros nos debe de inspirar y ser, en verdad, tener ese interés de aprender, de leer la palabra y de aplicar la palabra. Fíjense que ahí Josué leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, o sea, la obediencia y la desobediencia, la bendición y la maldición. O sea, les enseñó allí para que sean guiados por la palabra, así como él estaba siendo guiado por la misma palabra. Por eso es que qué descripción tan elocuente nos enseña. No hubo palabra alguna de todas las cosas que mandó Moisés que Josué no leyera delante de toda la congregación de Israel, incluyendo a las mujeres, los niños y los extranjeros que vivían entre ellos. Las victorias en el Señor desarrollan en nosotros un renovado interés por la palabra escrita del Señor. Por eso es que cada victoria debe de tener este interés de buscar más a Dios y de buscar más su palabra, de leer más su palabra, de estar más en comunión, de estar más en consagración con Él en todo, siempre. Y yo me pongo a meditar que no solamente también en las victorias. Esto sería algo espontáneo que ya tienen que tener, que tenemos que tener. Es una victoria, debemos de alabarlo, debemos de seguir con las instrucciones del Señor. Pero ¿qué pasa cuando no hay victorias? Porque no hemos seguido la instrucción del Señor. ¿Qué hacemos muchas veces? A veces nos alejamos de la palabra, ya no queremos leer la palabra, ya andamos desanimados, ya no queremos ir ni a la iglesia, ya no queremos hablarle al hermano, ya no queremos ir a un estudio bíblico, ya no queremos ni orar, ya no queremos hacer muchas cosas. Y es allí donde nos damos cuenta que no estamos dependiendo de Dios ni de su palabra. Estamos dependiendo de las circunstancias y estamos dependiendo de nosotros mismos. Y no debiera de ser así. Por eso es que el Señor nos enseña hoy que en cada situación siempre busquemos al Señor y miremos las grandes lecciones y de esas lecciones aprendamos a ser mejor. No darle espalda ni rechazar la palabra. La palabra es viva y es eficaz. La palabra siempre va a ser su palabra porque es la orden, es el mandato de Dios. Por eso es que para concluir y para aplicar y para la invitación que nos hace el Señor a través de este capítulo 8 es que los 4 resultados de obedecer al Señor nos animan a vivir ese estilo de vida. Estas 4 cosas o estos 4 puntos que acabo de compartir, esto nos debe de animar. Por ejemplo, la victoria es completa. Eso fue el primer punto. Lo segundo fue el botín es importante. O sea, todos los despojos, todo lo que estaba allí, los artículos, las posesiones, el ganado, todo tenía un valor. Y eso hacía que, y eso de la instrucción que el Señor dijo, que se llevaran todo eso. O sea, el botín es importante. También el tercero es que Israel da gracias y alaba a Dios. Porque, por supuesto, por la victoria, tanto material como espiritualmente, estaba dando. Lo cuarto es que hay un nuevo interés para conocer la palabra de Dios. Debe de haber interés de conocer más la palabra de Dios, que nos interese leer la palabra de Dios. Entonces, las victorias en el Señor se desarrollan en verdad en nosotros cuando renovamos el interés por la palabra escrita del Señor. Hoy en esta noche usted está renovando, yo declaro, en la fe. Y ahí escriba, si usted lo desea, escriba, quiero renovar el compromiso de leer la palabra de Dios como el Señor demanda. Escriba, estoy necesitado de leer la palabra de Dios. O tengo hambre de comer del alimento que es la palabra de Dios. Es mi sustento, es la palabra la que me da vida a mi ser, es la palabra que sacia mi ser, es la palabra que viene a dar y a edificar mi vida y en cada área de mi vida. Ahí puede escribir todo con la palabra. Lo siguiente que nos enseña este capítulo 8 es que la aplicación, la invitación que nos hace el Señor y la aplicación también.
Los 4 resultados de obedecer. Y también, si alguien decide vivir por su propia cuenta y riesgo sin obedecer al Señor, ya ha firmado su sentencia de muerte. Esto es lo que nos enseña ahí. ¿Por qué? Porque en la obediencia está la bendición y en la desobediencia no hay bendición. Entonces sabemos, por eso es que Josué, ¿verdad?, empieza a leerles ahí tanto la bendición como la maldición. Les lee las escrituras para que el pueblo sea consciente de lo que hace. Por lo tanto, ahí podemos ver también la invitación que nos hace el Señor. Muchas veces desobedecemos al Señor porque ignoramos su palabra escrita. La ignorancia hace que desobedezcamos a Dios, pero aún a veces sabiendo desobedecemos. Hay 2 puntos, ¿verdad?, que podemos analizarlos y meditarlos. Tanto los que ya conocen la palabra y tanto los que ignoran la palabra. También, si desobedecemos, nos va a ir mal. Nosotros mismos firmamos esa sentencia, solitos. Después no ande echándole las culpas al Señor, porque el Señor no tiene nada de culpa, ni al hermano, ni a la hermana. Aquí el único que ha fallado es uno mismo, por desobediente. Esa es la verdad, hermanos. Por eso es que escribe ahí: en mi obediencia está mi bendición, en mi obediencia está mi victoria, en mi obediencia está mi éxito, en mi obediencia tiene resultados de conquista. En mi obediencia soy un conquistador. En la obediencia siempre va a traer bendición. Siempre la obediencia a la palabra de Dios, no la obediencia a las cosas malas, sino a lo que dice el Señor en su palabra. Por eso es que volvamos, por eso es que el volver, el reconocer, el volver a leer la Biblia, estudiarla, meditarla y ponerla a práctica. Ese es el secreto de todo cristiano, ese es el secreto de todo aquel que ha entendido el éxito en la vida y la victoria en la vida es obedecer la palabra de Dios. Ese es el secreto de secretos, obedecer la santa palabra de Dios. Y fíjese que la palabra de Dios nos enseña que tiene varios símbolos. Las escrituras, por supuesto, tiene varios símbolos, que es la palabra de Dios. Un espejo también, ahí lo dice en Santiago 1, 23 al 25, habla que es un espejo la palabra del Señor. También ahí nos enseña que es una simiente, o sea, es una semilla. La palabra es una semilla que cuando viene a dar fruto, da cantidad de fruto. También la palabra de Dios tiene un símbolo que es una lámpara y una luz que alumbra nuestro camino. También tiene este símbolo las escrituras de que es un fuego, es el fuego. Dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová. Esto lo dice Jeremías 23, 29. También la palabra del Señor o las escrituras también tiene como un símbolo un martillo. El martillo dice, no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra, es un martillo. La palabra también es la espada de doble filo. Dice la Biblia ahí en Efesios 6:12, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra. Ahí en Efesios 6 puede leer y encontrar que la palabra es la espada de doble filo, y muchos lo sabemos, pero muchos no. Es la palabra, hermano, es la palabra doble filo. También dice que en las escrituras tiene como símbolos que es comida, ese manjar que estamos comiendo hoy mismo, ese manjar que estamos digiriendo, que es la palabra de Dios. También nos enseña que tiene como símbolo como leche. También la palabra de Dios dice que allí en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas. Es importante ahí. También se puede ver allí en 1 Corintios 3, 1 al 2, que la palabra es esa leche, esa comida sólida. Por lo tanto, el pan también. La Biblia dice en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan, ahora tenemos el segmento pan de vida.
Entonces también la palabra tiene, o sea, las escrituras tienen como símbolo la carne, alimento sólido, tanto la leche, la carne, todo en diferentes ángulos, pero es el alimento que viene a nutrir nuestras vidas. También la palabra de Dios tiene como símbolo el agua. El agua es la palabra de Dios. La miel, dice la Biblia en el Salmo 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Esa es la palabra de Dios. Y todo esto, quien nos ayuda a aprender de todo esto, es el Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo y las Escrituras van de la mano, van unidos. El Espíritu Santo es quien nos revela la palabra. El Espíritu Santo es quien nos inspira a tener la revelación de la palabra y a leer la palabra, a estudiarla, a meditarla de día y de noche. Es el Espíritu Santo que nos da el movimiento para poder y el impulso para poder estar leyendo su palabra. Es el Espíritu Santo. Por eso es que la inspiración justificada por la infalibilidad, y la infalibilidad es la prueba de inspiración. Se dice que este milagro de inspiración infalible es el ministerio del Espíritu Santo. Este bien podría ser el mayor de los ministerios en los cuales está involucrado el Espíritu Santo, la palabra. Por eso es que el Señor nos está hablando siempre por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra. Allí también en Proverbios 1:23 dice: yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y aquí termino ya con Isaías capítulo 40 versos 7 y 8. Dice: la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento, o sea, espíritu de Jehová sopló en ella. Secase la hierba, marchitaste la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Por eso es que dice también su palabra: el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra permanece firme y siempre. Siempre es su palabra, ella no pasará. Por lo tanto, pueden venir nuevas modas, nuevas generaciones, pueden venir muchas cosas nuevas, pero yo le quiero decir que su palabra no cambia. Su palabra es única, es verdadera y es original. Por lo tanto, el Señor aquí nos habla que meditemos, que volvamos a leer su palabra y obedezcamos. Josué entendió la lección. Josué se dio cuenta en el capítulo 7 y por supuesto parte del capítulo 6, se dio cuenta de que él no había hecho las cosas como Dios le había dicho. Por un pequeño error fracasaron, pero ese pequeño error lo hizo aprender, y eso nos hace aprender a nosotros. Por eso es que siempre estamos aprendiendo. Aquel que dice que no quiere, que ya se lo sabe todo y que ya no quiere aprender, quiero decirle que no sabe nada. Siempre estamos aprendiendo. Y qué hermoso es que el Señor nos corrige y nos vuelve a la instrucción que tenemos que seguir. Porque nosotros nos vamos por este camino y el Señor nos dice: ese no es el camino. Regresa. Entonces él mismo nos regresa, y a veces nos regresa golpeados de la vida. Nos regresa mal. ¿Por qué? Porque quisimos llevar nuestro propio camino y nos ha ido mal. Pero el Señor en esta noche quiere que regreses a ese camino. Quiere que regreses y que vuelvas a la palabra, que vuelvas a alabarlo, que vuelvas a buscarlo, que vuelvas a tener comunión con Él, que vuelvas y te reconcilies. Esto es lo que el Señor está hablando en esta noche. Y por eso es que ahora te hace esa invitación el Señor: vuelve a casa, vuelve al camino del Señor, vuelve a las Escrituras, vuelve a la comunión, vuelve a la oración, vuelve a la casa de Dios, vuelve al estudio bíblico, vuelve ahora mismo, vuelve. Y allí donde estás, ¿quieres repetir esta oración conmigo? Repítela allí y di conmigo: Señor Jesucristo, he entendido que me estás llamando, me estás buscando y me estás tocando. He entendido de una o de otra forma, tú siempre me has estado llamando a que vuelva. Señor, hoy reconozco que por mi mal pensamiento, por mi manera de vivir, por mi manera de actuar, he hecho las cosas como yo he querido. Señor, ahora te pido perdón. Perdóname por
toda mi desobediencia a tu palabra. Perdóname porque aún conociendo de tu palabra he hecho lo que te ofende. Señor, perdóname. Yo me arrepiento de todo lo que he hecho. En esta hora yo reconozco y me arrepiento. Señor Jesús, hoy mismo abro mi corazón para que entres allí y te quedes allí, porque yo mismo con mis acciones te había sacado de mi corazón. Pero ahora, Señor, yo vuelvo a ti y mi corazón está abierto para que tú entres y estés conmigo para siempre. Señor Jesús, gracias. Gracias porque sé que tú eres un Dios de amor y sé que ya estás en mi corazón. Señor Jesús, hoy en esta noche he dado ese paso y ahora mismo me he reconciliado contigo y te doy gracias porque sé que me has perdonado por todos mis pecados. Gracias por esas lecciones de vida que me has dado en todo este tiempo, porque son lecciones y cada lección, cada error, cada falta que he cometido, todo eso, todo me lleva a entender que tú me has estado diciendo que vuelva al camino correcto, que vuelva al consejo de tu palabra. Señor, gracias por hablarme en esta noche. Gracias, he entendido el mensaje y ahora, Señor, he vuelto a ti y esta vez para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si tú repitiste o usted repitió esta oración, yo quiero decirle que ya volvió, ya se reconcilió y el Señor ya lo recibió. Así que ya, lo que cuenta ahora es de este momento en adelante. Lo que pasó ayer, lo que pasó hace unos minutos o quizás unas horas atrás, ya es pasado. Ahora lo que cuenta es de aquí en adelante. Y yo quiero decirle bienvenido a la familia de Cristo. Bienvenido a la familia. ¿Por qué? Porque usted es parte de la familia y ha vuelto a la victoria en el Señor, porque solo en el Señor podemos tener victoria, solo en Él podemos conquistar todas las victorias, solamente en Él, meditando la palabra, aplicando la palabra, practicando la palabra y por supuesto enseñándonos a nosotros mismos y poder enseñar a otros la palabra que es vida. Hoy mismo, en el nombre de Jesús, has recibido esa vida que necesitabas, porque te sentías o se sentía triste, se sentía vacío, se sentía ansioso, yo no sé, pero ¿sabe por qué se sentía así? Porque no estaba obedeciendo la palabra. Y cuando no obedecemos la palabra, hay un peso en nuestros hombros y hay un peso dentro de nosotros que no nos deja ser felices, que no nos deja avanzar, que no nos deja en verdad encontrar esa llenura del amor de Dios. ¿Por qué? Por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestra desobediencia. Por eso. Pero hoy en esta noche, usted ha vuelto. Hoy en esta noche está meditando ahora mismo, porque sabe que ese peso ya el Señor lo está quitando y cuando venga a sentir, ese peso ha desaparecido. ¿Por qué? Porque hoy sí está obedeciendo la palabra del Señor en volver a sus caminos, en volver a leer su palabra, en volver a seguir el consejo de su palabra, en volver a la casa de Dios, en volver a estar en comunión con Él, en oración. Yo quiero decirle que el Señor, sé que allá en el cielo hay fiesta en los cielos y también fiesta aquí en la tierra. Por eso que usted tomó la decisión de volver a sus caminos. Gloria al Señor. Y allí donde está hermano, hermana que está ahí, diga gloria a Dios. Gloria al hermano, a la hermana que confesó esta oración y que ahora ha vuelto. Ahí mis hermanos contentos, mis hermanas contentas, ahí también escribiendo bienvenido hermano, bienvenida hermano. En la fe miramos que usted ya se reconcilió. En la fe no lo conocemos, no sabemos, pero quizás está aquí entre nosotros. Y en la fe ya es parte de este mover del reino del Espíritu Santo, del reino de Dios. Por lo tanto, yo le doy gracias al Señor
por esa confesión que hizo y esa entrega, porque hoy ha empezado un nuevo comienzo en el nombre de Jesús. Y así quiero orar por todos. Oremos. Padre Santo, gracias le doy por este tiempo que nos ha permitido llegar a los hogares, por mis hermanos y hermanas, familias que hicieron la oración de entrega, Señor. Yo le doy gracias porque han vuelto a tus caminos, Señor, y las cosas van a ser diferentes, porque seguirán el consejo de tu palabra, conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, bendíceles, ayúdales, Señor, y súpleles toda necesidad. Y, Señor, y sé que poco a poco irá quitando ese peso, Señor, que han venido sintiendo por la desobediencia. Señor, yo declaro que hoy han sido obedientes y de la obediencia viene la bendición. Padre Santo, le doy gracias. Gracias por la obediencia de mi hermano, la obediencia de mi hermana, por haber confesado el volver a ti, Señor. Gracias le doy, Señor. Gracias por todos mis hermanos, mis hermanas que están comentando. Gracias por los saludos. Gracias, Señor. Y por los que miran las grabaciones también. Gracias por ellos. Bendíceles, Padre, a todos. Bendice Ministerio Cristiano Unido, Puerta al Cielo. Y en este tiempo de ayuno que estamos haciendo también, Padre Santo, bendícenos a todos, fortalézcanos cada día, Señor, y cada día, Señor, renueve nuestras fuerzas, Señor, y que usted cada día esté recibiendo, cada día que pasa, Señor, con agrado este sacrificio que lo hacemos por amor a usted y en obediencia a su palabra, Señor. Gracias, gracias, Señor, en tu nombre, Cristo Jesús, he orado. Gracias, amén y amén. Familias, yo quiero darle gracias a Dios, usted que está en este ayuno de 21 días, ya hoy tenemos ya el tercer día, bueno, hoy en esta noche estamos ya cumpliendo el tercer día. Y damos gracias a la tercera noche y damos gracias a Dios por esta bendición, que sé que el Señor está fortaleciendo nuestras vidas y no solo nos está fortaleciendo, sino que nos está hablando a través de su santa palabra y también nos está haciendo ver muchos errores y muchas cosas que hemos cometido, pero que el Señor es un Dios de oportunidad y nos está dando la oportunidad para volver, para ponernos a cuentas con Él. Así que yo le doy gracias a Dios por todo lo que está haciendo y por lo que va a seguir haciendo. Y también tenemos nuestras oraciones también por las familias, por todas las familias de Ministerio Cristiano Unido Puerta al Cielo. Estamos orando y seguiremos orando. Y recuérdese, cual sea lo que usted esté pasando, recuérdese que el Señor, el consejo de la palabra, allí está. Solamente agárrese de las promesas y esas promesas se cumplirán conforme a lo que el Señor diga. Toda promesa tiene cumplimiento y su palabra tiene cumplimiento. Así que en el nombre de Jesús, sígase gozándose. Este ayuno hágalo con gozo, con alegría, porque es para el Señor. No es para los hombres, es para el Señor, para nuestro Dios Todopoderoso. Gócese en el Señor, disfrute y siempre recuerde que aquí estamos para servirle. Siempre recuerde que estamos allí haciendo los devocionales. Léalos, reléalos, vuélvalos a leer, envíelos. Envíelos a alguien que usted sabe que ese devocional va a llegar en un momento preciso. Envíelo. El Señor pone en la mente personas. Envíe los devocionales. Compartamos estas semillas de paz. Compartamos la palabra. Lo que hacemos es compartir la palabra, esa semilla, ese alimento, esa leche, esa agua, todo, esa carne. Todo estamos compartiendo. Así que en el nombre de Jesús les amamos en el amor de Cristo. Dios me les bendiga a todos. Aquí están mis hijas, aquí estamos unidas en el mismo espíritu y sé que usted también allí donde está, unidos en el mismo espíritu. Les amamos en el amor de Cristo y recuérdese, nuestros cultos el viernes tenemos nuestro culto en la iglesia. Vamos allá a la casa de Dios. Siempre digo, corramos a la casa de Dios. Es importante ir a la casa de Dios. Recuérdese que usted ya volvió, entonces ya confesó, ahora regrese a la casa de Dios. Regresemos a la casa de Dios. Vamos todos a la casa de Dios. Corramos este viernes a las 7:30 y recuerde también el domingo a las 2. Para las 3 tenemos nuestro culto de oración y a las 3:30 empieza también nuestro culto evangelístico. Así que les invitamos, corramos y recuerde siempre su oportunidad de llevar a alguien que no conozca de Cristo, hermana, hermano, familias de Ministerio Cristiano Unido Puerta al Cielo y familias que nos ven. Si usted tiene días de no ir a la casa de Dios, vamos a la casa de Dios. Es importante estar en la casa de nuestro Señor y
también nosotros como iglesia, hermanos, hermanas, es importante también que nosotros llevemos familias también. Cada vez que se abren las puertas de la iglesia es una oportunidad para que usted lleve una alma que no conoce de Cristo o alguien que se ha apartado. Es de llevarlos a la casa de Dios. Todos unidos, llevando familias, ganando almas para Cristo, porque el que gana almas es sabio. Así que Dios les bendiga, pasen feliz noche y recuérdese que nuestro Dios nos ama a todos. Así que feliz noche a todos. Bendiciones.